Buenas tardes a los presentes y buenos días a aquellos que nos siguen a través de la virtualidad. Y bueno, hoy tenemos una sesión importante, yo diría, porque es una sesión dedicada a la dirección de los animalarios, que la va a presentar la doctora María del Pilar Pallares García. Y bueno, yo voy a ceder la palabra a que le va a presentar al doctor José Vicente Tarazona Lafarga, que aparte de ser académico, pues trabaja en la misma institución, el Instituto de la Salud Carlos III. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, excelentísimos e ilustrísimos académicos y académicas. Es para mí todo un placer esta tarde presentar a la doctora María del Pilar Pallares García, que, como decía el presidente, trabajamos en la misma institución, el Instituto de Salud Carlos III, sobre un tema que considero que es de una amplia relevancia dentro de las ciencias veterinarias. La utilización de modelos animales en experimentación ha supuesto el desarrollo de unas facetas nuevas dentro de las ciencias veterinarias para sentar las bases sobre un conocimiento científico del manejo, bioseguridad, bienestar y protección de estas especies con las que trabajamos muchos de nosotros. Hoy contamos con una especialista de reconocido prestigio en este ámbito, la doctora María del Pilar Pallares García, jefa de la Unidad de Veterinaria del Instituto de Salud Carlos III. Es doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y máster europeo en ciencias y bienestar animal del animal de laboratorio por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido jefa de diferentes animalarios, incluyendo el animalario del Centro Nacional de Biotecnología, el del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, los tres animalarios del INIA, el del CISA, el del Departamento de Reproducción Animal y de Sanidad Ambiental, y desde su incorporación en el Instituto de Salud Carlos III en el 2015, ha liderado la actualización de las instalaciones de experimentación de nuestro centro en el campus de Majadahonda, siendo responsable de la coordinación de todas las actividades y proyectos que se desarrollan en el animalario, incluyendo la de bioseguridad, bienestar animal, formación de los investigadores, etc. Y es además jefa de las 9 unidades centrales científico-técnicas del Instituto. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, cuenta con muchas publicaciones internacionales en revistas de impacto, y hoy nos hablará de un tema del máximo interés para todos los que realizamos investigación en modelos animales, tema en el que es autoridad, puesto que ha desarrollado, como ya decía, toda su trayectoria profesional. La dirección de animalarios, un aprendizaje continuo al amparo de la sorprendente experiencia. Doctora Pallares, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, José Vicente, por la presentación. Ya casi me queda muy poco que decir con todo lo que has dicho de mí. Y bueno, agradezco que me hayáis invitado. Para mí es un honor venir aquí a nuestra casa, a la Casa de los Veterinarios, y agradezco también a todos los que os habéis hecho el hueco esta tarde para poder acompañarme en este momento. En mi charla lo que voy a desarrollar en realidad es un paralelismo entre lo que es la dirección de animalarios y mi vida profesional. Vais a conocer toda mi vida profesional en esta charla. Y voy a comenzar comentándoos que cuando estaba preparando esta charla intenté buscar un poco la relación de los trabajadores con su profesión y si sentían lo que yo siempre he esperado tener, que es esa vocación, ¿no? Lo que al final yo he conseguido con la veterinaria. Y en realidad me sorprendieron algunas cifras que voy a compartir con vosotros. ¿Sabíais que según Infojob, el 27% de los trabajadores planea dejar su trabajo? O que, según Eurostat, el 25% de la población española no ve cumplidas sus aspiraciones laborales. O que, según LinkedIn, un 74% de los trabajadores replantean sus habilidades profesionales. Cuando yo leí esto, me parecieron porcentajes muy altos, pero luego me di cuenta de que incluso yo, en algún momento de mi vida, había pasado por estas fases. ¿Quién de nosotros nos ha planteado alguna vez, creo que me voy a dedicar a otra cosa? O realmente creo que no he elegido bien mi profesión, o me pregunto si he elegido bien mi profesión. O con esto que estoy haciendo ahora mismo, este trabajo, pues me hace falta algo para mejorar.
todo esto yo creo que nos lo planteamos, o yo me lo planteaba, porque, como os decía, lo que queremos siempre es tener una profesión vocacional. Y algunos tienen la suerte de encontrarla muy pronto y otros, pues a lo mejor necesitan un periodo de tiempo más largo. Estamos cansados de escuchar que necesitas unas pautas, cada uno va con unas fases diferentes para poder conseguir lo que es la profesión de su vida, pero lo que no nos enseñan, es que no sé si he tocado algo. Lo que no nos enseñan es cómo encontrarla, ¿no? Y realmente cómo nosotros podemos distinguir lo que es nuestra profesión y si sabemos actuar o tener las decisiones correctas para poderla alcanzar. ¿Habéis oído alguna vez que los libros no los elegimos nosotros, sino que nos eligen ellos? Pues a mí me pasó. Yo, no con un libro, sino con una lectura que hablaba de un niño canadiense que jugaba con unas figuritas de madera de su abuelo, tenía una ferretería, y la abuela le entretenía haciendo construcciones. Lo entretenía hasta que venían los padres. Ese niño más adelante pues, se trasladó de Canadá a Estados Unidos y él confiesa que tuvo muchísimas profesiones. Fue camionero, fue locutor de radio y dice que incluso se matriculó en ingeniería química. Un día, pensando en que tenía que hacer algo con su vida y con su profesión, se acordó de lo que hacía con su abuelita y por un instinto comenzó a estudiar arquitectura. No sé si sabéis de quién hablo. Hablo de Frank Gehry, el gran artista, arquitecto, que convirtió su profesión en obras de arte. Y en España tenemos tres: el Guggenheim de Bilbao, el Pez de Barcelona y las bodegas del Marqués de Riscal de Ávila. Él fue galardonado con un premio Príncipe de Asturias y también con el premio Pitzer de arquitectura, y estaréis todos pensando que por qué os estoy contando la vida de un arquitecto, ¿verdad? Pues por cuando yo lo leí me di cuenta de que tenía paralelismo con su vida y dije, uy, a mí me ha pasado algo similar. Obviamente yo no he tenido ningún premio ni tampoco hago arte, pero sí que he descubierto en una profesión que realmente me llena y que he visto que tiene muchísima actividad y muchas cualidades. Y bueno, pues creo que sabéis de qué profesión estoy hablando, porque es el título de mi charla, la dirección de animalarios. Con ella he conseguido tener un aprendizaje continuo, como os pongo en la diapositiva, y me ha dado una sorprendente experiencia. Y es verdad que no hago arte, pero lo que sí he conseguido con esta profesión es identificarme con ella y he encontrado una profesión creativa, ¿eh? Y creo que ha sido por vocación, igual que le pasó a Frank Gehry. ¿Por qué lo creo? Pues os voy a contar un poco mi vida, como decía. Cuando era pequeña, pues íbamos a una aldeíta de Asturias, de la costa de Asturias, que tenía su playita, que podíamos disfrutar de ella de vez en cuando hacía buen tiempo. Vivíamos en la naturaleza, ¿eh? Y cuando iba a la playa, pues los pulpos se bañaban con nosotros y los peces. En este pueblecito vivían de la ganadería y de la agricultura. Y como anécdota, la gente que vivía allí pues me decía que el primer huevo que vi salir de una gallina pues me lo tuvieron que dar porque no lo soltaba. Durante varios años íbamos a este pueblecito con un perrito que teníamos y un año el perrito allí enfermó y lo llevamos al veterinario. Obviamente allí los veterinarios, en aquella época, veterinario de ganado, pues no pudieron hacer ningún buen diagnóstico de ese animal y al final se murió. Yo creo que en ese momento pensé que iba a dedicar mi vida a cuidar animales. Y cuando me preguntaban qué iba a ser de mayor, pues decía que iba a ser veterinaria. Se reían, ¿eh? La gente de allí se reía porque era, pues eso, una aldea de Asturias y pensaban que el veterinario era un hombre fuerte que iba a cuidar sus vacas y los cerdos, y yo era una niña, una chica. Entonces, pues para protegerme un poco les decía, no, no, yo es que voy a ser veterinaria de perros, de mascotas. Y ellos todavía se reían más. Decían, ¿quién va a ir a un veterinario para cuidar un perro? Era otra época, ¿eh? ¿Y qué dirían ellos si ahora me vieran que lo que estoy haciendo es cuidar ratones, verdad? Pero bueno, es verdad que la vida ha cambiado bastante. Bueno, en otra ocasión tuve también una experiencia y fuimos a visitar unas conserveras en Vigo y vi unos ratoncitos blancos
en un laboratorio y pregunté que para qué servían aquello y me dijeron que era porque se hacía unos test para saber que los mejillones no tenían ninguna toxina. Y aquello me llamó la atención. Sí, en Vigo. Aquello me llamó la atención y dije, uy, fíjate, los veterinarios también velan por la salud humana. No sé, aquello me resultó muy curioso, pero bueno, para mí era inalcanzable. Yo seguía con mis mascotas y mis cosas y empecé mi carrera. En la carrera, sé que muchos de vosotros habéis sido profesores de en la universidad donde yo he estudiado. Allí, la verdad es que no hay ninguna especialización de cómo gestionar una vocación o de cómo conseguir transformar esa pasión que podemos tener en una profesión. Yo cuando terminé, pues empecé veterinaria y a ejercer la veterinaria en una clínica. Lamentablemente, al poco tiempo me di cuenta de que aquello no era lo mío, no me gustaba y una gran decepción, porque había estudiado durante muchos años para algo que realmente no me estaba gustando. Si en aquel momento hubiera conocido a este señor, a Scott Dismore, pues la verdad es que me hubiera servido bastante. Scott Dismore era un financiero que trabajaba en un banco y también no le gustaba su profesión. Se dio cuenta un día y él cuenta que su mejor amigo le dio el peor consejo de su vida. Le dijo, si no te gusta tu trabajo, da igual, lo que tienes que hacer es currículum. Y él le contestó, es como si me estás pidiendo que no haga ejercicio de joven para guardar la energía para cuando sea mayor, esto no tiene sentido. Entonces él se fue de su trabajo. Abandonó el trabajo y fundó creó una fundación que se llama Vive tu leyenda y cómo encontrar el trabajo de tu vida. Por eso digo que me hubiera gustado haber coincidido con él o haber leído algo de él en aquel momento, porque yo abandoné mi trabajo porque no me gustaba y pasé a formar parte de las listas del paro durante un tiempo. Pero tuve suerte y desde esa oficina de empleo pues me llamaron un día y me dijeron, ¿quieres trabajar con ratoncitos? Pues acércate por el CNV. Y allí me fui en el año 93 más o menos, en lo que llamaban el book insignia en aquel momento de la ciencia. Lo que yo fui con mi pobre currículum debajo del brazo, solo tenía mi titulación de veterinaria y muy poca experiencia, y me ofrecían un trabajo muy poco cualificado. De pronto me di cuenta de que dónde estaba, yo me preguntaba dónde está el parvo, dónde está el moquillo, el abombamiento de las latas, el mal rojo del cerdo, dónde está todo aquello que yo he estudiado, y aquí no estoy encontrando nada de eso. Bueno, Scott Dismore identificó 3 requisitos para tomar la decisión correcta y poder encontrar en la profesión de tu vida. El primero de ellos será conocerse a sí mismo y saber cuál es la profesión que tú quieres, conocerla un poco. Y en la primera circunstancia de este primer apartado es pregúntate si tú eres capaz de madrugar para trabajar y que no te paguen. Bueno, pues yo esto casi lo cumplía, porque como os digo, tenía un trabajo muy poco cualificado, con el cual me pagaba muy poquito. Mi turno era de tarde, empezaba a las 3 y salía a las 10, pero como toda la actividad era por la mañana, pues entraba a las 7:30 y me iba a las 10 de la noche por el sueldo que tenía. O sea que este punto casi lo cumplía. El segundo, reflexiona sobre experiencias únicas. Para mí todo era nuevo. Yo no conocía, lo que sentía era que mi carrera no me había dado la suficiente formación. Eso, o sea, renegaba mucho de la veterinaria en aquel momento, porque cuando entré, fue el boom de los transgénicos, yo no sabía ni lo que era un transgénico, ni lo que era un ratón, ni sabía genética, ni cómo eran las instalaciones para trabajar con ratones, no sabía nada de eso. Incluso llegó un momento que me encontraba tan perdida que pensé en hacer biología. Pero bueno, afortunadamente no me deslicé por ahí y seguí adelante. Otra de las circunstancias que comenta Scott es aprende de personas que te inspiran. Y he de decir que aquí tuve muchísima suerte. Y tuve mi primer inspirador, que nos acompaña hoy, Juan Martín Caballero, mi primer jefe. En la foto estás un poco más joven. ¿Y qué aprendí de él? Pues muchísimas cosas. Su empuje, su superación personal, era un gran profesional y una visión de futuro infinita.
me abrió los ojos, me hizo ver que estaba en el buque insignia de la ciencia y que tenía que aprovecharlo y que me iban a ofrecer todas las posibilidades que fueran para poder aprender todo aquello que no sabía. Bueno, pues yo agarré el toro por los cuernos y dije, pues aquí tengo que hacer algo. Y todo lo que me rodeaba eran científicos importantes y dije, bueno, pues voy a hacer una tesis. Y lo primero que hice fue hablar con Luis Enjuanes y me adoptó en su laboratorio. Ya trabajaban con coronavirus, él luego lo hemos visto mucho por los informativos con la pandemia del COVID, pero en aquel momento ya trabajaba con coronavirus. Trabajé con él durante un año y medio, pero, y bueno, y sacamos algún trabajo como este que os muestro aquí, pero a mí aquello no me gustaba. El lenguaje del virólogo y yo no teníamos nada que ver, ¿eh? Ellos hablaban de receptores de proteínas, glicoproteínas, la espícula del virus, la secuenciación del DNA. A mí aquello es que era demasiado esfuerzo y tenía tantas cosas que aprender que al final me perdía. Así que lo abandoné, siempre me lo reprocha cuando me ve, que abandoné la tesis doctoral con él. Y, y un día, bueno, lo que pensé es que tenía que aterrizar y sentarme tranquilamente y pensar en algo que realmente me pudiera llenar. Y me puse a leer sobre animales transgénicos, a ver si conocía un poco y aprendía. Y de repente, pues me di cuenta de que tenían técnicas muy parecidas a las que un día en la facultad un profesor me hablaba de que traían embriones de vaca y las trasplantaban, de vacas frisonas, las trasplantaban en el útero de las autóctonas para tener frisonas y que tuviéramos vacas productoras de leche. Y aquello me llamó mucho la atención. Entonces, pues con la ayuda del CNV, que también tenía muchos contactos, pude ir al CIMAD a aprender a generar modificados genéticamente ratones transgénicos. Me enseñaron un poco las bases y tuve la ocasión de aterrizar en el CNV de nuevo porque hacía falta en la unidad de transgénicos alguien que tuviera algún conocimiento. Y ahí encontré a mi segundo inspirador, Luis Miguel Criado, un biólogo, conocedor de la genética, de todo aquello que yo no sabía. Me enseñó muchísimas cosas de biología y de cómo trabajar en un laboratorio. Con él hicimos transgénicos, hicimos knockout, hicimos knocking con distintas tecnologías, sacamos distintos trabajos. Como os digo, desde el principio, pues aprendiendo a lo que es un manejo de microscopios, a hacer PCRs, incluso a generar primers para esas PCRs o solicar unas bacterias. Al poco tiempo, mi anterior jefe se va a otro centro y me proponen dirigir el animalario del CNV. Tenía que decir que sí y era una oportunidad. Y entonces, pues comencé mi experiencia dirigiendo animalarios. Al principio pensaba que iba a ser bastante duro porque lo que tenía eran compañeros que habían sido compañeros, ahora era su jefa. Pero bueno, fue bastante sencillo, con experiencias inéditas como la de tener creo que era el primer animalario modular de toda España, que tuvimos que colgarlo de una grúa especial para poderlo instalar. En aquel momento estábamos pendientes de que cambiara la legislación y yo veía que mi trabajo, que me estaba gustando, pues lo podía perder porque yo no tenía la experiencia suficiente que la legislación me obligaba para poder mantenerlo. Así que me fui a Barcelona. Empecé un máster en Barcelona que duraba 3 años, tenía que ir durante varias semanas y allí me di cuenta de que para dirigir un animalario no solamente hace falta un veterinario, sino que es importante un farmacéutico, también aporta mucho un biólogo e incluso un psicólogo, que yo me estaba siempre pensando en que es que tenía que aprender de todo y cada especialidad, una pluridisciplinaridad en este sentido. Bueno, pues cuando yo estudié el máster me fijé, fundamentalmente me orientaba hacia roedores, que era lo que más conocía, y me traslado al CENIC con ratas y ratones y cuando vino Valentín Fuster preguntó por los cerdos. Imaginaros el shock de todo el mundo que estábamos allí, un animalario para roedores, no teníamos dónde meter los cerdos y yo no había trabajado nunca jamás con un cerdo.
los años que habían pasado de mi profesión, que aunque habían sido pocos, pues conocía gente y entonces me iba a La Paz los ratos que podía para pues intentar conocer un poco lo que era anestesiar un cerdo, tener un cerdo en un quirófano, ¿eh? Y bueno, pues aprendí bastante. Scott también nos habla en su segundo requisito de que nos tenemos que rodear de gente con pasión y que cuando queremos conocer algo o aprender algo, lo mejor que podemos hacer es encontrar a alguien apasionado. Y de nuevo tuve mucha suerte y a quien encontré fue a mi tercer inspirador, Antonio González de Bulnes. Cuando estábamos en el CENI, nosotros compramos un equipo de ultrasonografía de muchísima resolución que yo tenía que sacar adelante y no sabía cómo hacerlo. Y yo coincidí con él en la Facultad de Veterinaria y hablando de lo que estás haciendo, me dijo, pues nosotros, yo lo que hago es ultrasonografía en animales grandes, en oveja y en cerdo. Y dije, bueno, pues esto fenomenal, porque así me va a enseñar. Y entonces él me enseñaba ultrasonografía y yo le enseñaba sobre ratones. A mí hacer ecografía siempre me pareció que era un poco del otro mundo, ¿no? Ver imágenes ahí en blanco y negro, pero él me enseñó a interpretarlas y bueno, pues conseguimos imágenes realmente sorprendentes. Así que hicimos un convenio. Como os digo, yo le enseñaba roedores, él me enseñaba ultrasonografía. Salieron de aquí muchísimas, bueno, muchísimas, para mí muchas, porque tampoco tengo muchas, publicaciones científicas. Y cuando tuvimos ya un trabajo hecho, nos dimos cuenta que de ahí salía una tesis doctoral, mi tesis doctoral, de la que ahí sí me sentía realmente identificada, porque era una tesis que se había desarrollado en el ratón, que era la especie que yo más conocía. Era un tema veterinario, hablábamos de reproducción y además pues con una tecnología que, bueno, pues que podía ser útil, porque yo siempre lo que he hecho ha sido dar servicio a los investigadores, pues podía ser útil para ellos. Así que con esto yo cogí muchísima fortaleza y pensé en que me iba a sacar una oposición y me incorporé en el INIA. En el INIA trabajaban con rumiantes y no solamente ovejas, sino cabra montesa, muflones y bueno, pues otros silvestres. Al principio creí también que iba a ser complicado, pero me di cuenta que estaba entre compañeros. El 90% del personal de línea, ahora no sé, pero antes eran veterinarios. Y recuerdo una palabra que para mí fue mágica cuando entré en el hall de veterinaria. Y esa palabra, bueno, los veterinarios, bueno, y Jesús también, me vais a entender que es patognomónico. Llevaba 15 años sin oír esa palabra y de repente llego a línea y lo escucho y es que era como volver a casa. Digo, uf, es que ya no me están hablando de espículas y de virus, es que realmente estoy donde tengo que estar. Me había reconciliado conmigo misma. Ken Robinson escribió un libro que lo tituló El elemento y cómo encontrar tu pasión lo cambia todo. Él dice que aquello que nos encanta hacer coexiste con aquello que se nos da particularmente bien y yo eso lo viví en mi experiencia, porque con todo lo que yo había aprendido hice una combinación esa combinación de conocimientos permitió que trabajara en laboratorio con embriones y con las distintas especies que había conocido. Y cuando pasó un tiempo, pues aproximadamente un año y medio, me ofrecen también la dirección del CISA. La verdad es que no me daba, o sea, era un animalario más, pero trabajar en un nivel de contención 3 pues no era lo mismo. Sin embargo, cuando entré, curiosamente, aquellos virus que yo echaba de menos cuando empecé, pues los tenía allí. O sea, era también muy veterinario y en realidad no me costó más que saber un poco de contención biológica, que no me resultó demasiado difícil. Finalmente, Scott también, el tercer requisito para él, comenta que tenemos que cuestionar los límites de lo que creemos posible y ver si hay algo de lo que no somos capaces de hacer. Y yo en ese momento, cuando estaba en el INIA, como digo, me reconcilié con la profesión. Ahí sí me di cuenta de que es una profesión que gracias a ella pude desarrollar mi trabajo, que no me hacía falta nada más, que lo que me hacía falta era formarme realmente
y poder conseguir lo que había conseguido. Era capaz de trabajar en un laboratorio, era capaz de trabajar en una granja, dirigir un animalario, trabajar en un centro de contención biológica. O sea, una carrera que me había dado algo tan complejo y con tantas posibilidades. Bueno, pues con toda esta fortaleza, de nuevo me presento a una promoción y terminé en el Instituto de Salud Carlos III, donde estoy ahora. Y dentro de mi osadía, pues también me presenté como a una plaza de científico que también saqué. Vale. En realidad, la profesión de dirigir animalarios, pues se realizan muchas actividades, ya lo podéis haber comprobado un poco en la presentación. Una de las más importantes es gestionar el personal. Es complicado porque normalmente son grupos grandes, tú tienes que hacer un engranaje y que ese engranaje funcione para que todos los experimentos salgan bien. Pero cuando funciona, la verdad es que es muy gratificante, el tener personas a tu cargo y que veas que realmente aquello está saliendo adelante. También hacemos una gestión de los flujos de trabajo, describimos protocolos, identificamos dónde podemos confundirnos para que realmente el experimento, cuando se ha terminado, si ha habido algún fallo, podamos saber dónde se ha producido ese fallo. Trabajamos con distintos animales, como os he dicho, modificados genéticamente, transgénicos, knockout, knock-in, wild-type, y cada uno de ellos se maneja a veces de forma similar, pero el trato y los cuidados que tenemos que hacer por las distintas patologías o sintomatologías del modificado genéticamente, pues es diferente. Tenemos que hacer un seguimiento mayor. También hacemos una muy extensa gestión de residuos. Trabajamos con residuos líquidos, sólido, químico, incluso radiológico, y sabemos mucho también de economía, porque tenemos que hacer una facturación, tenemos que hacer cálculos de costes, tenemos que saber cómo se amortizan los equipos, qué equipos necesitamos y qué personal necesitamos para nuestro animalario. Y otra de las cosas que también hacemos es gestionar ese espacio para que sea lo más rentable posible y no haya experimentos que se queden cortos o que estén en una lista de espera muy larga. Toda esta experiencia me ha ayudado bastante en una de las actividades que hago ahora, que es coordinar las unidades centrales científico-técnicas del instituto, que como veis el personal es muchísimo más numeroso que lo que había coordinado hasta ahora. Pero bueno, es una experiencia más y como digo, me ayudó bastante todo lo que había rodado antes. Dirigir un animalario también supone tener empatía, compasión y agradecimiento a los animales. Cuando veo alguna foto como esta, con un señor con una narizota dando esperanzas a un niño que está enfermo, pues siempre pienso que forma parte de mi trabajo. Mis animales no tienen nariz, pero sí que se lo podríamos poner porque dan esperanzas a estos niños. Y cuando me preguntan si es necesario utilizar animales para investigar, pues yo siempre digo que todavía sí. Todavía sí, porque aunque existen métodos alternativos, no todos sirven para llegar a una finalidad. Y si los hay, pues estamos obligados a hacerlo porque es una actividad que está extremadamente regulada. Y cuando nosotros usamos los animales, los usamos con muchísimo respeto y como si fuera un bien muy preciado. Digo que están regulados porque, bueno, me he sacado todas las legislaciones que teníamos desde que yo comencé en esta andadura. El primer Real Decreto fue en el 98. Fijaros, he hecho un pantallazo para que veáis que es un Real Decreto muy antiguo. Hemos ido evolucionando y de 2 páginas y media que tenía el primer Real Decreto, que prácticamente no legislaba nada, pues tenemos el último del 2013, que ya tiene 52 páginas, en el que nos regula toda la actividad, y una orden ministerial con 33 páginas donde nos dice qué características tienen que tener las personas que trabajan con animales para poder trabajar con ellos, ¿sí? Nos hemos acostumbrado tanto a trabajar legislados que, bueno, pues conocemos el lenguaje jurista, sabemos interpretar un Real Decreto, sabemos diferenciar una directiva de un Real Decreto de una orden ministerial en lo nuestro, pero bueno, pues no somos expertos, pero es verdad que nos han dado muchas armas para poderlo conocer.
También se desarrolla el instinto de supervivencia. Trabajar con animales de experimentación es un tema bastante polémico, ya lo sabéis, y a veces los logros se convierten en muchas críticas. Me gusta poner este ejemplo porque bueno, cuando salieron los ratones que expresaban la proteína fluorescente, pues yo estaba muy reciente todavía trabajando con animales de experimentación y las críticas eran, mira, estos hacen ratones que son de colorines, se entretienen con estas cosas, sin tener en cuenta de que un ratón que expresa una proteína verde fluorescente, pues es importante para hacer un seguimiento de un trasplante o para hacer un seguimiento de células cardíacas que han sido lesionadas. Importante en la investigación, no es un juego. Pero sí es cierto que tenemos un colectivo que está en contra de la investigación con animales. Os pongo aquí una foto bueno, pues dos chicas que están en contra de la investigación y ellas hablan de los animales que se han utilizado en el 2022. Las cifras que mencionan son reales, ¿eh? He sacado la tabla que sale publicada en el Ministerio de Agricultura y si veis, pues si sumamos los dos rositas que son de roedores, seguramente suman los 527.000 que dicen. Son cifras reales. Pero lo que no nos dicen esta gente que está en contra de la investigación con animales es que nosotros cada vez estamos utilizando menos animales. ¿A esto sale? Sí. Los mamíferos son los que generalmente utilizamos más, sobre todo modificados genéticamente ahora, y como vemos disminuye. Es verdad que aumentó durante los años de la pandemia porque aumentaron el número de experimentos, pero lo que tampoco nos dicen es que utilizamos otras especies que tienen un sistema sensitivo y nervioso diferente o menos cualificado, como son los peces, y que cada vez los estamos utilizando más, intentando evitar esa utilización de animales siempre que sea posible. Tampoco nos dicen que la mayoría de los experimentos que hacemos tienen desde el punto de vista del sufrimiento del animal, pues son o leves o moderados o sin recuperación, pues cuando están anestesiados. En realidad severos pues no llegan al 7%, y antes de que el animal sufra por bienestar animal, nosotros siempre estamos tratándole para evitar que ese sufrimiento pues le pueda alterar. Y tampoco nos dicen que esos animales modificados genéticamente que nosotros utilizamos para expresar alguna enfermedad o alguna proteína que pueda desencadenar esa enfermedad, la gran mayoría de ellos no tienen un fenotipo patológico. Estos corresponden aproximadamente a menos del 4% en el año 2022. En cualquier caso, esto sí es verdad que supone un desgaste emocional. Y nosotros a veces sí que sufrimos lo que llamamos la fatiga por compasión. Es difícil trabajar en esa dicotomía de tengo que intentar que un animal esté en las mejores condiciones y intentar su bienestar animal, y sin embargo soy yo el que le estoy provocando todas las alteraciones, ¿sí? Esa balanza es muy difícil de mantenerla equilibrada. De todas formas, yo como soy muy optimista, siempre pienso que todas las profesiones contribuyen a un gran proyecto. Y leí una vez una anécdota de Kennedy cuando fue a visitar Cabo Cañaveral, creo que en el año 63, cuando todavía no habían lanzado el hombre a la luna, y bueno, pues visitó a los científicos, los ingenieros que estaban allí, les iba preguntando, ¿y tú qué haces? Le iban contando pues todas las labores que tenían, y todas ellas iban orientadas a pues, conquistar el espacio y poner un pie en la luna, ¿no? Y cuando ya se iba, pues encontró a personal de la limpieza y pues por un poco de respeto le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y el señor le dijo, pues yo como todo el mundo, estoy ayudando a llevar a un hombre a la luna. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con animales, ¿eh? Contribuimos a mejorar la salud tanto humana como animal como ambiental. Y cuando yo me di cuenta de esto, pues corroboré que esto está acorde con el enfoque One Health. Y entonces perseveré bastante en este enfoque y me inmiscuí un poco en la plataforma One Health España, y me di cuenta de que ese triángulo de conexiones entre ambiente, animal y humanos, personas,
lo llevamos en la sangre. Cuando ponemos un pie en la Facultad de Veterinaria ya nos damos cuenta de que es fundamental el tener ese triángulo bien equilibrado. Y bueno, pues igual que el portal Veterinaria que habla de One Health, pues nosotros también intentamos difundirlo para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de nuestra profesión dentro de la sanidad. También tenemos conocimientos científicos, hacemos comunicaciones. Es importante que podamos divulgar nuestra profesión para que incluso en los ambientes políticos para poder tener algún tipo de ayuda. Y sabemos diseñar experimentos porque nosotros, según nuestro Real Decreto, tenemos que evaluarlos, con lo cual tenemos que tener ese tipo de conocimientos. Nos involucramos en actividades formativas, tanto de personal que trabaja con nosotros o va a trabajar con animales, o también en universidades o en jornadas de puertas abiertas. Siempre intentamos que vengan jóvenes para que conozcan nuestro trabajo e intentar hacerlo más flexible y que la gente conozca la importancia de trabajar con animales de experimentación. También colaboramos en arquitectura. Hace unos años esto era prácticamente impensable, ¿eh? El arquitecto diseñaba el animalario y ya está. Y desde que colaboramos con ellos, los animalarios son mucho más operativos y se consiguen instalaciones. Este es el nuevo animalario del Instituto de Salud Carlos III, pues con instalaciones de alta tecnología. Y bueno, pues con eso se consigue que el personal trabaja de forma más cómoda, ya no como antes. Y nos involucramos también en temas de bioseguridad. Fijaros, en el Carlos III ahora hay un proyecto para trabajar con un nivel 4 de contención, un ECB4. Y aquí ese tercer punto de Scott que decía que tienes que conocer tus límites, yo aquí sí que me dio un poco de vértigo cuando empezaron, porque no es lo mismo trabajar en un nivel 3, una tuberculosis, que un nivel 4, un ébola. Y yo no tenía conocimiento en este tipo de instalaciones. Así que pensé que también me había llegado el momento de trabajar y de estudiar de nuevo. Formé parte de la Asociación Española de Bioseguridad para intentar rodearme de gente que conocía la bioseguridad. Desde el Instituto de Salud Carlos III nos proporcionaron distintas visitas a instalaciones europeas, Alemania y Francia. Y tengo que decir, y me siento muy orgullosa diciéndolo, que no nos quedamos atrás, que nosotros podemos hacer instalaciones mejores incluso que lo que ya tenemos en Europa, porque somos mucho más detallistas que ellos. Aunque siempre parecemos el patito feo de Europa, pues vamos, desde luego en mi experiencia con lo que yo he visitado, pues estamos haciendo instalaciones de muy alta calidad. Incluso nos fijamos en pequeños detalles que o sea, a lo mejor porque ellos no hemos visto que allí fallaba y que no lo tenían. En nuestro caso, por ejemplo, uno de ellos que me gusta destacar, nos planteábamos cómo podíamos sacar a una persona de un nivel 4 que se hubiera puesto enferma y no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues contactamos con los TEDAS, allí nos fuimos, nos enseñaron, ellos tienen muchísima experiencia en esto y bueno, pues fue un detalle que nosotros teníamos y que el resto de Europa realmente no lo tiene. Bueno, a ver. También trabajamos siempre con protocolos. Pasar de esos protocolos a un sistema de gestión de calidad para nosotros es muy sencillo, aunque en realidad nosotros tenemos más protocolos que nadie, más formularios que nadie, pero estamos tan acostumbrados a trabajar todos iguales y con la misma norma dentro del mismo animalario que nos resulta bastante sencillo. Y además tenemos la responsabilidad de ofrecer una investigación de calidad. Lo hemos estado comentando, yo lo tenía aquí en mi presentación, que... Ay, a ver que me he ido. Somos pioneros en el campo de la reproducción. Antes de que se establecieran todas las técnicas en humana, en veterinaria, nosotros ya la estábamos haciendo. La fertilización in vitro, el trasplante de embriones, como he mencionado antes. Luego es verdad que en humana se ha evolucionado mucho, pues porque hay más fondos que en veterinaria, pero la veterinaria fue la pionera, ¿no? Y la modificación incluso de poder alterar alguna de las capas de los embriones.
también somos capaces, y esto sí que somos únicos, de darle un valor intrínseco a los animales. Para nosotros es igual un corderito que un perrito, que es una mascota, o que un animal que está en peligro de extinción, como puede ser un lince. Para nosotros los animales tienen un valor intrínseco y no dependen de los objetivos. Os pongo ahí unas imágenes de unos ratoncitos. Nuestra relación con estos ratones como profesionales pues sería esta, muy similar a lo que podemos tener con una mascota. Nosotros los cuidamos, ¿no? para que estén en una situación de bienestar, mientras que el resto de la sociedad puede tener una relación similar a esta, ¿eh? Tenemos que nosotros les damos ese valor que tenemos que intentar transmitir. También reconocemos los avances e intentamos mejorar. Me gusta poner este ejemplo de la pandemia de la poliomielitis en los años 50, en los que hubo miles de afectados. Se utilizaron alrededor de 250 chimpancés para intentar evolucionar y hacer la vacuna del polio. Hoy en día no se podría hacer, el chimpancé no es una especie de experimentación, no estaba permitido, pero en aquel momento se consiguieron más de 10 millones de personas que se pudieron vacunar. Se salvaron muchas vidas, incluso de chimpancés que eran sensibles. Y hoy en día seguramente no lo utilizaríamos no solo porque no se puede utilizar la especie, sino porque seguro que tendríamos un transgénico con el que pudiéramos estudiar sin necesidad de ir a un animal más grande. Estos avances, pues hemos ido en poco tiempo, los hemos ido consiguiendo. Porque nosotros, una de nuestras funciones es perseverar en reducir, refinar y reemplazar los animales con los que trabajamos. No trabajamos con ellos porque queramos trabajar, sino porque son necesarios. Utilizamos, os pongo un ejemplo, un equipamiento de humana, una resonancia magnética para intentar reducir el número de animales que vamos a usar en ese experimento. Le tenemos anestesiado para que no sufra ese refinamiento y hacemos y intentamos ayudar a hacer el reemplazo. En el instituto, por ejemplo, se trabaja con C. elegans, se trabaja con Drosophila melanogaster y se trabaja con huevos de pez cebra. Trabajamos juntos para validar los trabajos que hacen y que realmente sirvan para algo. Entonces, de esta forma, todos juntos podemos ir evolucionando. Y cuando utilizamos animales, pues contribuimos de alguna forma a abordar enfermedades o síndromes que con un cultivo celular simple pues no se podrían abordar. Por ejemplo, pues un albinismo o un síndrome de Down, que gracias a los animales, pues en el caso de albinismo se ha desarrollado una melanina artificial que puede disminuir esa sintomatología, y en el síndrome de Down pues se ha conseguido apagar ese cromosoma además que tienen estos niños cuando nacen. Bueno, y con esto voy a terminar mi charla. Voy a hacerlo con una fábula un poquito adaptada a la veterinaria sobre cuál es la mejor profesión del mundo. Y bueno, pues es de un colectivo de profesionales y cada uno va a hablar de su profesión, y el primero que habla pues es el médico. Y el médico dice que la mejor profesión del mundo es la medicina. Jesús. Porque sin salud pues no habría vida. Los siguientes en hablar fueron una arquitecta y un informático, y decían, la mejor profesión del mundo es la nuestra. Sin nosotros no habría avances de ningún tipo, no podríamos vivir en casas, ni podríamos, toda esta digitalización que se ha conseguido, pues no la hubiéramos tenido. El siguiente fue el abogado y dijo, no, la mejor profesión del mundo es la abogacía, porque si no se regula, pues estaríamos llenos de conflictos, no habría respeto y no se podría vivir. Y finalmente fue la profesora la que dijo, no, la mejor profesión del mundo es magisterio, porque si no transmitimos a los niños todos los conocimientos, pues se van perdiendo. Y como podéis suponer, la última fue la veterinaria, la que introdujo su profesión y dijo, no, la mejor profesión del mundo es veterinaria. Y mirando al médico le dijo, porque nosotros también participamos en la salud, porque sin nosotros no habría alimentos, y además sin nosotros esos alimentos, pues en la mayoría de los casos no sabríamos si son fiables.
mirando al arquitecto y al informático, les dijo, y nosotros también contribuimos al avance, en el avance, porque nosotros participamos en la ciencia y en todos los avances científicos. Mirando a la profesora le dijo, y también participamos en la formación. Nosotros enseñamos la relación de los ganaderos, sobre todo en los países más desfavorecidos, para que puedan obtener la leche, los huevos y la carne de sus animales. Y mirando al abogado le dijo, cierto que nosotros no legislamos ni tenemos ningún tipo de forma de evitar los conflictos, pero aprendemos de nuestros animales que son leales y que son de los mejores amigos y tienen ese concepto de poder estar con los humanos de una forma mucho más tranquila que justo entre nosotros. Indudablemente, la mejor profesión del mundo pues, es la veterinaria. Muchas gracias. Gracias, doctora Pallarés, sobre todo por el enfoque que ha dado a la presentación, la transparencia y esa vocación que ha manifestado, ¿no? Que es muy importante. Bueno, y vamos a abrir la conferencia pues, a discusión. Sí, el doctor Ordóñez. De animales entiendo poco, que me dedico a los alimentos, aunque soy veterinario en origen, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso me ha llamado la atención que ha dicho que los chimpancés lo utilizan para la polio. Yo imagino que también ahora habrá muchas desviaciones de la legalidad, sobre todo en algunos países, ¿no? Se utilizan muchos animales de forma ilegal para los experimentos. A ver, nosotros estamos regulados por la directiva europea, o sea, en Europa todos tenemos la misma legislación, se ha traspuesto en distintos reales decretos dependiendo del país, pero bueno, más o menos todos trabajamos con lo mismo. Fuera de nuestras fronteras, pues sí, seguro que se hacen cosas que no están reguladas y que no sabemos. Pero nosotros aquí no. Chimpancés aquí desde hace muchos años no se permite e incluso hay otras especies que tampoco están permitidas. Están sustituidas por otras, pero lo que son primates cada vez se utilizan menos. Se intenta utilizar lo menos posible. O sea pero fuera de, o sea, te refieres a países del tercer mundo, ¿no? No tendrán tampoco instalaciones y yo creo que los resultados que vas a obtener tampoco es que sean demasiado fiables, ¿no? Nosotros, o sea, ¿se traen animales, chimpancés? No. O sea, para experimentación aquí no. Se traen, sí que traemos macacos pues, de África o de Asia. Y ahora cambia la legislación porque para trabajar con primates tienen que ser criados en el lugar donde se vayan a utilizar, pero se traen de sitios establecidos, hay empresas, de hecho aquí en España hay una en Tarragona que los importa, no los cría, solamente los importa, allí guardan las cuarentenas porque bueno, pues tienen las mismas enfermedades que nosotros y nos pueden contagiar. Y una vez que ya los tienen, ya han guardado esa cuarentena, pues se trasladan a los centros de investigación. Nada, gracias. Muchísimas gracias, doctora Pallares, por la excelente conferencia que nos ha dado, además desde el punto de vista muy personal. Comentabas que lo que haces no es arte, pero sin embargo, hablando con algunas de las colegas investigadores del Carlos III, yo te diría que al menos la sensación de lo que has conseguido en el desarrollo del animalario de Majadahonda, uniendo conocimiento científico con gestión y con un proceso de calidad, se parece mucho a lo que sería el arte que se necesita para conseguir que los investigadores puedan utilizar estos modelos animales. Mi pregunta específicamente es en el tema de bienestar animal. Has comentado, ha habido un progreso muy importante. En estos momentos, ¿cuál es la situación y se espera que todavía se siga avanzando más en el proceso del bienestar animal de los animales de experimentación? Los criterios de bienestar animal yo creo que ya están establecidos.
pero lo que sí se está intentando, de hecho, el último Real Decreto que hace mucho hincapié en las 3 R, reducción, refinamiento, reemplazo, se hace cada vez más hincapié en eso, ¿no? Y el instituto está muy implicado además, porque, bueno, ya sabes, en el Instituto de Salud Carlos III se está formando una unidad 3R precisamente para desarrollar este tipo de tecnología, para intentar reducir el número de animales. Y en cuanto a bienestar, yo creo que todos los que trabajamos, o sea, hay tanta formación ahora mismo, o sea, en cuándo tenemos que poner un analgésico, cómo tenemos que poner una anestesia, cómo tenemos que trabajar. Se hace mucho hincapié los cursos que damos en el Carlos III, que cuando vienen a dar prácticas se insiste mucho en el bienestar. Y como os digo, es complicado, porque nosotros somos los que le estamos injuriando y a la vez estamos buscando su bienestar. Y a lo mejor nosotros que llevamos más años, pues lo podemos modular mejor, pero la gente nueva es complicado. Complicado porque hay gente muy sensible que no quieren. Bueno, pues tenemos allí en el Carlos III que en cuanto ven a alguien, un animal anestesiado que va a hacer algo, ya no quieren ni estar, porque tiene una sensibilidad muy alta. Pero en cuanto a bienestar, pues bueno, yo creo que más restricciones podemos tener en cuanto al número de animales, sobre todo lo que nosotros sí que vemos cuando está en los OEVAs, con los comités éticos, es que nos falta a lo mejor alguien que sepa un poco más de estadística, estamos un poco perdidos ahí, y para saber realmente cuál es la N del experimento. Lo intentamos hacer de la mejor forma posible, pero a veces ahí sí que es un poco complicado. Muy bien. ¿Se puede presentar? Sí, soy Juan Martín Caballero, doctor en veterinaria y con más de 40 años trabajando en animalarios. Y tuve la suerte de fichar a Pilar Pallarés en el Centro Nacional de Biotecnología en el año 1992. Y gracias por la presentación que has hecho, que ha sido fantástica y has no solamente recorrido la profesión, sino todo lo que te ha impulsado a seguir aprendiendo año tras año, ¿no? Yo quería abundar un poco en lo que ella planteaba de bienestar animal. Año tras año vamos mejorando el control y la supervisión del bienestar animal de los animalarios. Y esto se refleja luego en las legislaciones y en las normativas. Un ejemplo claro lo hemos tenido con las ratas, por ejemplo. Las jaulas para ratas tenían una altura, en la primera normativa, incluso europea, de 14 centímetros. Hubo que modificar esas normativas para ahora establecer un mínimo de 18. Y sigue siendo insuficiente, y seguramente dentro de pocos años, porque una rata con 2 meses de vida, una Wistar, una Spratdale, con 2 meses de vida no se puede poner de pie en la jaula. Es decir, este esfuerzo lo hacemos conjuntamente veterinarios, con los colegas que están en los ministerios, en las administraciones, y nos toca convencer a los investigadores y a los técnicos de que todo este bienestar luego va a redundar en que los resultados experimentales científicos sean de más calidad, sean más reproducibles y sean más traslacional a otra especie. Muchas gracias. Sí, yo quería apuntar también con lo que ha dicho Juan, que incluso nuestra legislación europea insiste más en el bienestar animal que en otras. Y yo me he dado cuenta ahora cuando estábamos con el P4 que vino un profesional de Estados Unidos a ayudarnos para el diseño del P4. Y bueno, pues como se pensaba que íbamos a incorporar primates, yo le presenté una jaula de primates nuestra, que además era la mitad, porque había que poner otra más para que pudieran entrar un primate. Lo que pasa que las comercializan la mitad para que puedas moverlo mejor por toda la instalación. Y el profesional americano insistía en que en esa media jaula cabían 2 primates, 2 macacos, y le tuve que enseñar el Real Decreto y no se lo creía, decía que estaba mal. Y tuve que mandar a la Comunidad de Madrid que por favor me hiciera un escrito diciendo que es que eran 2 jaulas para un macaco y no media jaula para 2. O sea, nosotros estamos muchísimo más avanzados que ellos. Bien, el doctor Raúl Sánchez. Buenas tardes.
Enhorabuena, Pilar, Gracias. la charla tan bonita que has hecho. También felicitarte por tus retos, que están basados en tus ilusiones que los has conseguido. Mi pregunta es, has comentado, los equipos de los animalarios son multidisciplinares. Sí. Referente a esto, ¿qué crees que el veterinario debe de tener sus facetas como única actividad del veterinario dentro del animalario? Y luego, si existe, hace un mes se dio una conferencia aquí de intrusismo al veterinario. ¿Crees que hay intrusismo en las actividades del animalario con las funciones del veterinario? Bueno, la legislación está muy clara. O sea, hay un veterinario que se llama veterinario designado y puede hacer esas funciones de veterinario y además la otra función que es de bienestar animal, porque también conocemos. Yo no creo que haya intrusismo. De hecho, si en un mismo animalario hay un experto en bienestar, que muchas veces es el biólogo y un veterinario, pues yo creo que es el engranaje perfecto para dirigir un animalario. No creo que haya ahí, ¿eh? Y bueno, luego hay otras profesiones que tú conoces, ¿no? Los ingenieros de montes, que también, bueno, pues cada uno tiene ellos conocen más de lo que es el ganado, en animalarios que son de grandes, pues también tienen muchos conocimientos. Yo creo que no se puede desperdiciar, cada uno tenemos nuestra función, nosotros conocemos. O sea, nuestros conocimientos son más de lo que es propio del animal y los otros, pues a lo mejor son pues, de comportamiento y en el caso de los ingenieros agrónomos, pues es más pues, lo que es instalación, ¿no? Y si cada uno sabe cuál es su papel, yo creo que es enriquecedor. Eso. Doctor Fernández Guerres. Sí, yo quería felicitarte también, Gracias, Pilar. Jesús. Decir que hemos trabajado juntos bastantes años en precisamente temas relacionados con reproducción, en donde los veterinarios siempre habéis ido por delante de que los médicos, y además la veterinaria tiene la ventaja de que tiene menos restricciones desde el punto de vista del manejo de lo que son los embriones, etcétera, y eso siempre es una ventaja también para nosotros. En lo que respecta a lo que has dicho de cuál es la profesión mejor, yo digamos, no voy a decir que es la de médico, pero sí decir que hoy día no hay profesiones unitarias, sino que hay equipos. Sí, sí. Y esos equipos son los que realmente hoy son los que dan la posibilidad de todas las cosas que has puesto tú, de formación, avance, etcétera. Sí. Estamos de acuerdo, sí. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, doctora Pallarés, felicitarte porque la exposición ha sido muy clara, muy sencilla y muy humana también. Gracias. Bueno, la verdad es que cuando he visto hablar del animalario, es que para mí he tenido unos recuerdos muy agradables. Y digo esto porque yo estuve trabajando en el pabellón de medicina y cirugía experimental de Gómez Ulla. Entonces ahí, cuando he visto que tú has tenido la suerte de tener inspirador, hasta 3. Bueno, pues yo lo que tuve fue un conseguidor. Bueno. Y digo esto porque con el conseguidor podíamos conseguir los animales para poder trabajar. Yo tuve la suerte de poder trabajar con la acreditación, estaba el certificado de acreditación del módulo C, de la categoría C, y ahora pues quiero aprovechar también que está el doctor Villera, felicitarle por el esfuerzo y los trabajos tan interesantes con los cursos de medicina experimental. Bueno, dicho esto, voy a ir ya a la pregunta. Yo voy a decir primero que soy igual que las profesiones que han salido ahí. Yo soy médico, con lo cual eso te va a servir para las reflexiones y las preguntas que pueda hacer. Entonces, ya sabemos que los ensayos clínicos son muy importantes para
el desarrollo y el progreso de los tratamientos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es preceptivo realizar ensayos en modelos animales antes de los ensayos clínicos? Una pregunta. La segunda es los animales que tienen dolor, ya lo sé que eso está bastante controlado, que tienen dolor y sufrimiento al margen de la motivación ética, eso puede alterar, puede modificar el estudio de la investigación. Y luego una curiosidad, aprovechando que estás en el Instituto Carlos III, los reclusos pueden participar en los ensayos clínicos. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta era si creo que se deben hacer ensayos clínicos antes de poder... bueno, pues te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tú tomarías un medicamento que no había sido probado anteriormente en distintos animales? No, ¿por qué? Porque me ha venido a la cabeza tal y Claro, claro. Claro. De hecho, antes de que un medicamento salga al mercado, no solamente se prueba en una especie de ratón, ya lo sabéis, hay 3 especies diferentes, precisamente por la talidomida, porque se probó en primates y ahí no se veía ningún tipo de alteración. Sí. La segunda, perdóname porque no me acuerdo. La segunda pregunta era. Hay que hacer ensayos preclínicos. Esa era la primera. Sí, no, luego había otra pregunta que estaba relacionada con el dolor y el sufrimiento. Ah, sí, Si eso sí. modificaba. Sí, por eso lo que hacemos es antes de, o sea, nosotros tenemos lo que llamamos criterio de punto final. Si un animal que está muy enfermo es que ni va a comer y a lo mejor no llega ni a la bebida, entonces claro que te va a modificar el resultado. Tienes que buscar el equilibrio y eso se hace antes, cuando se está haciendo la evaluación del experimento. Entonces, antes de que el animal tenga un sufrimiento excesivo, bueno, depende también los parámetros, pero antes de que tenga un sufrimiento excesivo, nosotros ya consideramos o bien el sacrificio o lo que está haciendo que ese animal esté perjudicado, pues se elimina. Pero sí, claro que interfiere. Tienes que buscar ahí el equilibrio de que el animal no sufra y que obtenga resultados. Y la tercera, lo de los reclusos. Ahí no sé qué decirte, la verdad. O sea, yo creo que no, a ver, son modelos como cualquier, yo creo que eso tiene que ser voluntario, ¿no? Entonces, el que quiera, pues que lo haga. No, ahí no sé, no sabría decirte. Sí, en la Comisión Europea en los años, me parece que fue el 2014 o así, hubo una demanda por parte de los animalistas de supresión total del uso de animales de experimentación en Europa, que afortunadamente no salió. Por un voto. No, fueron algunos más. Yo estaba entonces como presidente de FEAM allí en Bruselas y estuve muy pendiente de la historia. Pero quiero decir que ese tema me da la impresión de que va a volver y a no tardar demasiado. ¿Qué estamos haciendo para, de alguna manera, poder defender ante las autoridades políticas, digamos, europeas, la necesidad imperiosa de continuar con los experimentos animales? Sí, a ver, nuestra baza es la transparencia, ya lo sabéis. O sea, intentar antes. Yo cuando empecé intentaba no decir que trabajaba con animales de experimentación porque te miraban como si fueras un bicho raro. Y me he dado cuenta de que lo que tienes que hacer es abiertamente decirlo y contar tu trabajo, pues que es un bien para la sociedad. En España tenemos un grupo que es el COSCE, que lo que intenta es promover la transparencia en la utilización de animales a nivel español. Y a los comisionarios europeos se les invita de vez en cuando a que vean las instalaciones y las cosas que se hacen para, bueno, por lo menos tenerlos de nuestra parte.
Y por otro lado, en lo que a mí concierne, lo que intento es eso, divulgar. Si puedo, en las jornadas de puertas abiertas intento participar siempre para pues, a la gente joven que son a lo mejor los más sensibles en estas situaciones, pues que lo conozcan y que sepan y les preguntas, ¿y tú qué te parece? Y tal. Pues, y muchas veces es que además, a ver, la publicidad no nos hace mucho favor porque vemos a veces, y esta crema no se han utilizado animales para testar. No, es que desde hace muchos años no se utilizan animales para testar cosméticos. O sea, parece que seguimos haciendo burradas y eso ya no se está haciendo. Entonces, algunos de los chavales en las jornadas de puertas abiertas levantan la mano. Yo lo veo bien para la salud, pero lo de que se haga para que se testen las cremas, que no, que esas cosas no se hacen. Entonces hay que un poco abrir la mente y contar lo que nosotros estamos haciendo. No tenemos muchas más armas, más Se que... sigue hablando de vivisección. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Por eso que, y bueno, hace poco en el CIMAD estaban allí en la puerta de no a la experimentación animal. O sea que, bueno, todavía hay grupos así. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a clausurar la sesión. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Tarazona por la presentación que ha hecho con respecto a la doctora Pallarés. Y luego a la doctora Pallarés felicitarle por esta magnífica conferencia, ¿no? Ha sido una conferencia, a mi modo de ver, un tema importante, donde ha manifestado, pues, efectivamente, una reflexión que ha dado lugar a un peregrinaje impresionante, ¿no? Que hay pocos científicos actualmente que hayan tenido su peregrinaje, sobre todo, ha sido dentro de la Comunidad de Madrid, preferentemente, pero ha hecho peregrinaje, ¿no? Y yo creo que la sinceridad con la cual pues, nos ha hablado pues, del abandono de muchas personas, que es cierto, tenemos ahora un porcentaje de abandono muy importante cuando uno finaliza la carrera, un porcentaje altísimo, que es preocupante. Luego, lógicamente, tenemos que tomar todas las medidas, sobre todo a nivel de universidad, al objeto de reconducir a la gente, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más me ha gustado es reconocer a los mentores, ¿no? Que no, pues estila poco actualmente, ¿no? Aquí hay profesores universitarios que lo saben perfectamente. A usted le llama inspiradores, ¿no? Con lo cual, pues me parece muy bien, ¿no? Y con respecto a la experimentación animal, pues yo creo que lo que ha presentado es adecuado, ¿no? En el aspecto de que los procedimientos hay que mejorarlos en la medida que sea posible. Las 3 R's hay que mejorarlas. El tema de bienestar también. Y sobre todo, lo que hoy día está de moda, la sostenibilidad, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, decirle pues que estamos todos de acuerdo, esta academia también, en el desarrollo de One Health, ¿no? Que no es nada más que una medicina translacional, ¿no? Y sobre todo bien establecer bien qué tipo de procesos patológicos pueden ser combinados perfectamente entre los animales y el hombre y de qué forma podemos aprender de los animales para mejorar la terapia humana, ¿no? Y bueno, se me ocurre ahora el tema de los organoides y cultivos celulares, que es algo que también no es que sea alternativa, estamos trabajando en ello, que es un complemento, pero tampoco tenemos que olvidar el campo de la experimentación animal. No, lo haremos, o sea, Yo creo que hay que trabajar con todo. Siempre que se pueda sustituir. Exactamente, exactamente. Y bueno, el tema de la talidomida que se ha dicho fue una mala elección del modelo. Fue una mala elección, pero gracias a la talidomida la reglamentación se ha endurecido. Es decir, que ha habido varias generaciones de legislación basados precisamente en el componente de la talidomida. Y nada más, felicitarle. Espero que no sea el último día, la última sesión que participa en esta Real Academia, que es su casa. Y bueno, le vamos a entregar pues un reconocimiento como consecuencia pues, de esta sesión, ¿no? Muy bien. Dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la doctora Pilar Pallarés García por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada Dirección de Animalarios, un aprendizaje continuo al amparo de una sorprendente experiencia. Madrid, 20 de mayo, firmado por el secretario general y por el presidente. Muy bien, muchísimas Felicidades. gracias.
Y nada más, pues agradecerles a todos la presencia y a aquellos que nos han seguido por la virtualidad. Se levanta la sesión. Muy bien, gracias.